voy contigo, Carlitos Pena, director de TRC. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, Carlos. Joaquín, perdón, se me cortó. Vamos a platicar en esta ocasión, si tú me lo permites, Joaquín, del reporte del Estado de Derecho en el mundo, del World Project Justice. ¿Cómo se encuentra México a nivel internacional en Estado de Derecho? El primer dato que te podría compartir es que de 2020 a 2021 bajó México, es decir, empeoró su ranking en materia de derecho o de justicia. Pasó del lugar 104 de 130 países al lugar 113 de 130 países. Es decir, empeoramos alrededor de 11 lugares. ¿Qué significa esto? Significa que hay 112 países en el mundo que tienen mejor justicia o derecho que México y que solo México en este ranking está mejor que 23 países. Si esto lo bajáramos a Latinoamérica, estamos hablando de que México estaría a la par de Guatemala u Honduras, Joaquín, entre los 5 últimos lugares de Latinoamérica, mientras en primer lugar estaría Uruguay, Costa Rica, Chile, incluso Barbados y San Vicente Islas. En último lugar estaría, sin duda, Venezuela, Haití, Nicaragua, Bolivia, Honduras y México, Joaquín. Esto es en cuanto a Latinoamérica. Si nos fuéramos a nivel mundial, estaríamos hablando, como te lo dije, de que estaríamos en el número 113 de 130 países. Es decir, hay 112 países en el mundo. En primer lugar se encuentra Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, que estarían por delante de nosotros. 112 países en materia de justicia y derecho para México. Hay 8 factores, Joaquín, que se toman en cuenta para hacer este ranking o medir este índice de justicia. ¿Cuáles son estos 8 factores y cómo le fue a México en estos 8 factores? Estos 8 factores son los límites al poder, la ausencia de corrupción o la disminución de corrupción, el gobierno abierto o la transparencia, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, cumplimiento regulatorio, la justicia civil y la justicia penal, Joaquín. ¿Cómo le fue a México en estos 8 factores? En 6 de estos 8 empeoró. ¿En cuáles empeoró? En límites al poder, ausencia de la corrupción empeoró, derechos fundamentales empeoró, cumplimiento regulatorio empeoró y en justicia civil y penal empeoró. Y en los otros 2 quedó igual, no mejoró. Quedó igual en gobierno abierto o transparencia y orden y seguridad. Ahí no mejoró, simplemente se mantuvo igual. Otros 6 sus lugares, Joaquín. Si nos fuéramos a platicar, si me lo permites, ya por entidad, ¿quiénes son las entidades del país donde mejor justicia se imparte y donde peor? Donde mejor justicia se imparte en México, los 3 primeros lugares se los queda Yucatán, en primer lugar, Coahuila y Campeche en segundo lugar. Le sigue Querétaro, Zacatecas y Aguascalientes. Los últimos lugares están en materia de seguridad y orden jurídico. Quintana Roo está en el último lugar en este momento. Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México está como el quinto peor de los 32 entidades en México, Joaquín. A ver, en el primer caso no me sorprende. Estamos hablando de estados donde tienen bajos niveles de violencia. Pero sí, tampoco me sorprende de los lugares que tienen en los peores estados, en los peores niveles de Estado de Derecho, en donde pues hay gobiernos muy, muy señalados y también hay altos índices de inseguridad. Así es, quizá la mayor sorpresa dentro de los peores, Joaquín, podría ser Quintana Roo, que es el peor de todos, incluso peor que Morelos, que Guerrero, que Estado de México, que Puebla, el peor de todos con un ranking de 0.34 puntos, es decir, el peor de todo el país, es Quintana Roo, mientras Quintana Roo tiene 0.34 de calificación, Yucatán tiene un 0.47 siendo el primer lugar, es decir, estamos hablando de una diferencia de más de 12 centésimas que en el ranking es muchísimo. Estamos hablando de que México alcanzó en promedio 0.40 y Quintana Roo 0.34 como último lugar. Insisto, repito el ranking de últimos lugares: Quintana Roo, Puebla, Morelos y Guerrero, Joaquín. Quintana Roo, gobernado por un candidato del PAN, ¿no? Así es, que este año tiene elecciones. Sí. Después, Puebla, Morelos y Guerrero, que están gobernados en este momento, si no estoy mal, por Morena. Sí. Si no estoy mal, por Morena. Sí. Bueno, pero en el caso de Guerrero acaba de llegar una nueva gobernante, ¿sí?
En el Así es. caso de Morelos está, en Morena, pues sí, lo del PES es una fachada. Y bueno, pues yo pensé que la Ciudad de México, bueno, la Ciudad de México está bien ranqueada, ¿no? Podría decirse. No, no, bueno, no, está dentro, es la quinta peor, Joaquín. Está Quintana Roo, Puebla, Morelos, La Guerrero y Ciudad la de Ciudad de México. México. La Ciudad de México es Ah, la quinta peor. ¿y a qué se debe que la Ciudad de México sea la quinta peor, Carlos? Influyen estos 8 factores que te comentaba, te los repito, y en ellos no sale bien evaluada la Ciudad de México. De hecho, se mantiene igual en su mismo ranking que el año pasado. No empeora ni mejora, sino se mantiene igual de mal. Son, repito, los 8 factores que se evalúan en este ranking: límites al poder, ausencia de corrupción o transparencia, un gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio y justicia civil y penal. Son 8 factores los que se toman en cuenta para realizar este ranking tanto a nivel internacional como a nivel local, y pareciera ver, por lo menos en estos últimos lugares, que estas 5 entidades que te mencioné no salen muy bien calificadas en estos 8 factores. Podría ser una de las razones por las cuales la Ciudad de México no sale bien calificada en este ranking. Ahora, estamos hablando, este estudio es sobre no la justicia federal, sino la justicia por entidades en México, ¿es correcto? Es así, es ¿O el no? Estado de Derecho, o en este caso el Estado de Derecho internacional y el Estado y la partición de justicia en México, ya más enfocado al país. No cómo juega aquí la justicia federal. No, lo catalogan en general, no es como, no lo dividen entre justicia local y federal, sino es la Ah, impartición de justicia en todos sus conjuntos. Cuando toman en cuenta el ranking estatal, toman en cuenta las partes locales, en este caso podrían ser los ministerios públicos locales y la impartición de justicia local, pero lo toman en un global. bien, entonces recopilando, ¿cómo queda México a nivel nacional en relación al mundo? México como país es el lugar 113 de 132 países, es decir, está 112 países mejor que México y A ver, te me estás cortando, Carlitos. países, es decir, de Te me los estás, peores lugares en este momento. a ver, Carlitos, te me estás cortando. A ver, repíteme. En el ranking mundial de Estado de Derecho, México está en relación a cuántos países. El lugar 113 de 132. Pues subió, bajó, se quedó igual. Bajó, estaba el año pasado en el 104, bajó a 113, empeoró. Bueno, pues ahí está el resultado. Gracias, Carlitos. Carlos Pena, director de T-Research.